En esta presentación estaremos trabajando con el concepto de caída libre. En la clase pasada estuvimos trabajando con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El caso de la caída libre es un caso especial en donde el valor de la aceleración es el valor de la gravedad. Nosotros decimos que un objeto se encuentra en caída libre cuando se mueve en el aire bajo la única influencia de la gravedad. Esto implica que no actúan otras fuerzas sobre el objeto. Cuando utilicemos las ecuaciones, en ellas asumiremos que el valor de alguna otra fuerza externa y la resistencia del aire, por ejemplo, pues serán despreciables, no serán tomadas en cuenta. De tal manera que si dos objetos de pesos diferentes se dejen caer de la misma altura, pues ambos llegarían al suelo con el mismo tiempo. Es decir, el peso no tendría influencia sobre la velocidad con que caen o el tiempo que les tarde en llegar, siempre que hayan partido de la misma altura. Esto es porque la resistencia del aire pues no es tomada en cuenta. El valor de la aceleración lo tomamos como aproximadamente constante, aunque sabemos que puede variar ligeramente de un punto a otro de la Tierra. Normalmente lo asumimos como 9.8 metros por segundo cuadrados. Ese signo negativo que vemos en la aceleración es porque la aceleración es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra, apunta hacia abajo. Las ecuaciones entonces contemplan este hecho, ese signo negativo. Cuando vayamos a sustituir la gravedad, podemos poner directamente el valor positivo porque ya las fórmulas pues tienen ese negativo incluido. Las expresiones que utilizamos para caída libre podemos observar que son muy similares a las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué ha cambiado? El valor de la gravedad representará ahora nuestra aceleración. En vez de utilizar d para el símbolo, representar distancia, pues utilizamos h, que es la altura. Las demás variables pues se mantienen igual, como la velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Como siempre podemos combinar estas expresiones de manera conveniente. Si ponemos los datos de manera correcta, obtendríamos la misma respuesta independientemente del camino que sigamos. Vamos a ver algunos ejemplos. Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad de 8 metros por segundo y queremos saber cuál es la altura máxima que alcanza. ¿Cuáles datos tenemos en este caso? Tenemos la velocidad inicial de 8 metros por segundo. Un dato importante es que esa velocidad inicial es positiva porque se está lanzando verticalmente hacia arriba. Siempre que nos digan que se lanza hacia arriba o hacia abajo, pues tenemos que colocar el signo apropiado. De lo contrario, podemos tener resultados erróneos. Si es verticalmente hacia abajo, pues tendríamos un valor negativo en la velocidad. También hay que tener el cuidado en el caso de la altura. Las alturas pueden ser positivas o negativas dependiendo hacia dónde estemos midiendo. Si estamos midiendo hacia arriba, alturas positivas. Si estamos midiendo hacia abajo, alturas negativas. Esos detalles son sumamente importantes en caída libre. Otro dato que nos dan es la velocidad final. Observen que nos dicen cuál es la altura máxima que alcanza. Cuando el objeto se mueve hacia arriba, al llegar a su altura máxima, se detiene de manera instantánea. Momentáneamente está detenido. Por esa razón es que decimos que su velocidad final es cero. Estamos considerando el movimiento de ascenso, ¿verdad? De subida. Tenemos el valor de la gravedad, es un dato en todos los problemas de caída libre. Y tenemos la altura. Queremos la altura. Recuerden el dato de que la gravedad la asumimos positiva porque ya las fórmulas contienen el signo negativo. Podemos utilizar esa primera expresión que vemos en la pantalla y de ella despejar a h, aunque realmente esa fórmula despejada ustedes las tendrán disponibles en su tabla, de manera que no tendrían que despejarla, simplemente utilizarla. Colocamos entonces los datos, velocidad final menos velocidad inicial, ambas al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. Velocidad inicial al cuadrado, el valor de 0 al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, entre menos 2 veces la gravedad. Calculamos arriba, observen que ese cuadrado no afecta ese negativo, por tanto el resultado sigue siendo negativo arriba. Multiplicamos debajo y al dividir tenemos 3.27 metros. Ese es el valor de la altura, esa es la altura máxima que alcanza el objeto. Se deja caer un objeto desde la azotea de un edificio de 20 metros de alto. Determina cuál es la velocidad con que golpea el suelo.
¿Cuáles datos tenemos? Tenemos la velocidad inicial, que en este caso es 0. Nos están diciendo que el objeto se cae desde la azotea. Cuando se deja caer un objeto, significa que su velocidad inicial es 0. Es diferente a que me digan que el objeto se lanza hacia arriba o hacia abajo. En ese caso tendríamos velocidades distintas de 0. Otro dato que tenemos es la altura. Fíjense que nos dice que el edificio tiene una altura de 20 metros. Para nosotros, esa altura es negativa porque estamos utilizando como referencia la parte superior del edificio, es decir, la azotea. Y por tanto estamos midiendo hacia abajo esa altura. La gravedad es un dato como siempre. Queremos la velocidad final. Podemos aprovechar la fórmula anterior para encontrar la velocidad final. Fíjense que la fórmula trae la velocidad final al cuadrado. Lo que haremos es sustituir y al final tomamos la raíz cuadrada con el signo apropiado para hallar la velocidad que queremos. Entonces, sustituyendo los datos, velocidad inicial al cuadrado sería 0 al cuadrado, menos 2, ahí está menos 2, la gravedad 9.8, la altura menos 20. Si calculamos los que está en la derecha, nos da 392. Observen que tenemos la velocidad final al cuadrado, de manera que como lo que queremos es la velocidad final sin el cuadrado, pues la despejamos. Sabemos que ese cuadrado nos va a producir dos valores posibles. Nosotros nos vamos a quedar con el negativo, porque sabemos que la velocidad final es negativa, ya que el objeto está cayendo. Desde la boca de un pozo se deja caer una piedra que toca el fondo 5 segundos más tarde. Queremos saber cuál es la velocidad con que la piedra golpea el fondo del pozo y cuál es la profundidad del pozo. Datos que tenemos, en este caso, velocidad inicial, porque se está dejando caer la piedra, es decir, no tiene velocidad al inicio. Tenemos un tiempo de 5 segundos. Ese es el tiempo que le tarda en llegar al fondo del pozo. Tenemos como siempre el valor de la gravedad. Queremos la velocidad final, queremos la altura para este caso. Bueno, podemos determinar la velocidad final. Esta es una de las expresiones que están dentro de las tablas, utilizando la expresión que dice que la velocidad final es velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Como tenemos la velocidad inicial, la gravedad y el tiempo, podemos sustituir en la misma velocidad inicial 0, gravedad 9.8, tiempo igual 5. Al efectuar tenemos menos 49 metros por segundo. Observen el signo negativo que implica que el objeto está cayendo. Esa velocidad es hacia abajo. Con el dato de la velocidad podemos aprovecharlo para hallar la altura. La altura es velocidad inicial más velocidad final entre 2 por tiempo. Al sustituir todos esos datos en la expresión, recuerden que tendríamos que sumar acá, dividir entre 2 y luego multiplicar por 5. En ese caso tenemos una altura de menos 122.5 metros. El signo negativo se refiere, en este caso, como siempre, a que estamos midiendo hacia abajo esa altura. Un niño arroja una piedra en un pozo con velocidad de 10 metros por segundo. Si la misma llega al fondo 4 segundos más tarde, determina la profundidad del pozo. Datos que tenemos. Tenemos la velocidad inicial, tenemos el tiempo, tenemos la gravedad, queremos la altura del pozo. En este caso podemos encontrar la velocidad final, aunque no se está pidiendo, porque si tenemos ese dato es mucho más fácil hallar la altura. Sustituimos los datos entonces para hallar la velocidad final. Tenemos 10 metros. Observen que en este caso la velocidad inicial es negativa porque la piedra se está lanzando hacia abajo. Entonces, velocidad inicial menos 10, la gravedad 9.8, el tiempo 4. Al hacer el cálculo, pues tenemos menos 49.2 metros por segundo. Y con ese dato podemos entonces encontrar nuestra altura, que dice que es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 por el tiempo. Sustituimos entonces los datos. Velocidad inicial menos 10, velocidad final menos 49.2 entre 2 y por 4. Recuerden que primero calculamos lo que está dentro del paréntesis, sumando, dividimos, luego multiplicamos por 4. En este caso, pues tenemos una altura de menos 118.4 metros. Desde un globo aerostático que se mueve verticalmente hacia arriba con velocidad constante de 15 metros por segundo, se deja caer una piedra cuando el globo se encuentra a una altura de 300 metros. Queremos determinar la velocidad de la piedra cuando golpea el suelo y el tiempo que le toma en llegar al suelo.
¿Cuáles datos tenemos? La velocidad inicial, que en este caso es de 15 metros por segundo. Vamos a cambiar este dato acá, que tiene un error. 15 metros por segundos. Observen que aunque se está dejando caer la piedra desde el globo, la velocidad inicial no es cero. La razón es que la piedra se está moviendo en conjunto con el globo, se está moviendo hacia arriba, porque el globo está en ascenso. De manera que la velocidad inicial de la piedra es la misma velocidad que lleva el globo. Inicialmente 15 metros por segundo. Tenemos una altura de 300 metros. Observen el signo negativo, porque estamos utilizando como referencia pues el globo. Estamos midiendo hacia abajo. La velocidad final es lo que queremos determinar primero y luego el tiempo que le toma en llegar. El valor de la gravedad, como siempre, es un dato. Podemos utilizar la fórmula que vemos en la pantalla para hallar el valor de la velocidad final, ya que tenemos la velocidad inicial, la gravedad y la altura. Así que sustituimos 15 al cuadrado menos 2 por 9.8 por menos 300. Si calculamos todo eso, tenemos que la velocidad final al cuadrado es 6105. Tomamos la raíz cuadrada, sabemos que nos va a dar dos valores posibles. Nos vamos a quedar con el valor negativo porque esa velocidad es hacia abajo. O sea, la piedra está en descenso. Con el dato de la velocidad final que vamos a aprovechar, pues podemos entonces encontrar el otro dato que nos piden, que es el tiempo. Vamos a ver por acá. La velocidad final ya es un dato. La fórmula del tiempo requiere velocidad final, velocidad inicial y gravedad. Por tanto, sustituimos los datos. Velocidad final menos 78.13, velocidad inicial menos 15, la gravedad, sumamos arriba y dividimos entre 9.8 negativo y tenemos un tiempo de 9.5 segundos.